Recibimos a Esteban Valenti ahora, ya empezamos la charla con él. Él se considera un simple militante del Frente Liber Seregni, pero para muchos uruguayos es un asesor político. De hecho, o sea, en los hechos se ha desempeñado como tal. ¿Cómo le va, Valenti? Bien, y ya vamos a empezar a discutir por ese tema. Empecemos. Porque usted no se considera un asesor político, pero ¿por qué para...? Me voy a sentar bien porque, viste... Sí, ¿por si qué no para la parece. opinión pública lo es? A ver, porque me presenta generalmente así. Partamos de la base de que un asesor político es rentado, es decir, es un cargo. Bueno, pero usted lo puede hacer honorario. No, pero y además un asesor político es alguien que incide nada más que a través de sus opiniones. Yo no lo hago así. Hace 52 años que milito en política. Hace 52 años que además de participar en organismos de discusión o de elaboración política, que han cambiado, obviamente, hago campaña publicitaria, hago propaganda, me ocupo de temas prácticos. Es decir, yo milito en el sentido más, y me gusta hacerlo. Claro, pero el hecho de haber sido jefe de campaña ya lo liga a la función del asesor político. No. Porque se confunden a veces las funciones de asesor con jefe de campaña. Primero, yo nunca fui jefe de campaña. Te lo sintetizo brevemente. En el 89 era el secretario de propaganda del Partido Comunista y por lo tanto era el responsable de la campaña de la 1001. Como tal, hicimos la campaña de Tabaré Vázquez como elemento central, pero no como, digamos, jefe de campaña de la Intendencia, porque el Frente Amplio tenía su propio mecanismo. Sí, pero yo hablo de más acá en el tiempo. Bueno, en el 99 y en el 2004 yo no fui. En el 99 fue Mónica Javier la jefe de campaña. Yo era el responsable de comunicación, ¿no? Y también tenía incidencia en los aspectos políticos. En el 2004 era responsable de comunicación, que quiere decir muchas cosas, porque también hoy diferenciar la comunicación de la política es casi imposible. Y en esta campaña del 2009 fui responsable de la campaña del Frente Liber Seregni, de Danilo Astori. Bueno, pero ahí ser responsable de campaña es ser jefe de campaña, es lo mismo. Sí, pero te estoy diciendo... Fue de Astori en la interna contra Mujica. Y después de Astori... del Frente Liber Seregni para las nacionales. En alguna cosa participé en la campaña general cuando se puso más pesada, cuando salieron esos videos contra la fórmula, ¿te acordás aquellos de el depósito de armas, esas cosas? Sí. Como tengo bastante experiencia en operaciones maléficas contra la izquierda, hechas contra nosotros, bueno, traté de ayudar. Bueno, lo que pasa es, bueno, como ha sido jefe de campaña o responsable de campaña de Astori, del Frente Liber Seregni, que es un sector fuerte del Frente Amplio, la gente suele asociarlo a un asesor político. No es que me ofenda, te quiero decir, no es que me ofenda. También pero igual se preocupa por aclarar que usted no es un asesor político. No, y te voy a decir, por ejemplo, yo hice la campaña, y participé de la campaña de Hermes Wiener. Sí, claro. A diputado, a gobernador y a candidato a presidente. ¿Es verdad que cerraba los actos diciendo festejen santafesinos festejen? Algunos sí. ¿Esa se la inculcó usted? No. Incluso, que hemos conversado, por ejemplo, se llama Frente Amplio Progresista. No, pensé que usted le había dicho, mirá, Tabaré Vázquez cerraba así. No, eso lo hizo, falló. lo hizo él por motus propio, totalmente. Me parece que ese tipo de cosas, influir en ese tipo de cosas, no es lo importante ni lo haría. Pero también lo hice absolutamente de manera voluntaria y lo hice por razones políticas. Básicamente, y militando, es decir, no era solamente conversaba con Wiener lo que había que hacer, iba a los actos, iba a la promoción. A mí me gusta involucrarme, lo hago como parte de mi vida, no solamente como un elemento complementario. Vamos a volver a la política, pero le quiero preguntar por algo que le sucedió hace poco, el robo que sufrió, porque estuve leyendo ahí su columna en UI Press. La pasó mal ahí, ¿no? A ver, nunca me habían robado así. Me podían haber robado en Montevideo o en Zúrich. Está claro, es decir, te puede pasar en cualquier lado, es una ruleta hoy en día. El problema es que me pareció necesario contar la experiencia completa, es decir, el robo a las 4:10 de la tarde. Voy a confesarte algo ahora que nadie nos escucha, que... La fotógrafa se ríe. Marínez Iriart que se ríe. Sí. Estaba medio en babia, cosa que en general no estoy. Y te voy a explicar por qué. Con la cabeza en otra cosa. Claro, venía de ver el urólogo que me había dicho que podía esperar otros 6 meses para hacerme una citoscopía
que es una de las cosas más desagradables que te puede pasar. Entonces, venía medio así, y generalmente no estoy así. Me marcaron los cuidacoches de esa zona que lo han hecho con otras personas. ¿Está convencido? Absolutamente. Además, cuando vos tomas un auto, ¿qué pasa con el cuidacoche? Lo elemental, ¿qué hace? Se acerca al auto. Sí. Estos se fueron. ¿Está claro? Estos se fueron. Por lo tanto, no tengo la más mínima duda. Bueno, entre dos, hicieron ahí un operativo de atrás, me reventaron todo el pantalón y me llevaron solo los documentos. Y además me lastimé el codo porque le pegué para atrás con el codo. Y después lo que relaté fue la experiencia de la comisaría, la experiencia humana, incluso conté anécdotas. Sí, la historias de otros que acaban de haber sufrido un robo. Exactamente. Usted también ahí se queja por la demora en el trámite, ¿no? Más de 2 horas para denunciar un robo estuvo, 2 horas y media. Yo estuve un poco menos, los otros estuvieron 2 horas porque me di cuenta, teniendo en cuenta cuando llegué yo y cuando se fueron ellos y cuánto hace que estaba. Yo estuve un poco menos. Porque termina siendo un combo, ¿no? El mal ahora momento tengo que ir pasa. de nuevo, ahora tengo que ir de nuevo. Claro, porque hice la denuncia y me falta cada uno de los documentos hacerlo por separado. No apareció nada todavía. No, ni creo que aparezca. Hacerlo por separado. Entonces, no sé, te quiero decir que es algo que yo vengo trabajando hace tiempo, el tema de la seguridad. Y te voy a usar un ejemplo que me parece que he confirmado en esta experiencia personal. Yo creo que la policía montevideana, la policía uruguaya, los sistemas del Estado de seguridad pública han consolidado una red muy sólida, pero con agujeros muy grandes. La estructura de la red ha mejorado extraordinariamente. Punto de vista de operativo, armas, uniformes, chalecos, pero los agujeros de la red son enormes. Si vos haces un crimen grave en el Uruguay, vas preso. ¿Tá? Y en la mala tienen claro eso. Si vos haces este tipo de rapiñas, este tipo de robos y de hurto, la malla no tiene casi cómo controlar. Ahora, pero usted ahí está haciendo una queja interna, porque hace 10 años que está al frente en el gobierno. Bueno, los temas de seguridad son temas muy lentos, porque coinciden cosas que en muy pocos elementos de la sociedad se dan. Coinciden los elementos sociales, los elementos culturales. Te voy a dar un solo ejemplo. Un país que alcanzó en muy poco tiempo un récord latinoamericano en cuanto a pobreza infantil y juvenil, del 60% por abajo de la línea de pobreza, que fue lo que teníamos en 2002, 2003, 2004. El récord lo alcanzamos en el 2004. Deja secuelas por durante mucho tiempo. Te digo lo contrario. La izquierda creyó, incluyéndome a mí, que mejorando la situación social automáticamente o en una medida bastante proporcional iba a mejorar el tema de la seguridad. Y no sucedió en absoluto. Hoy tenemos 10% de pobreza, 20% de pobreza entre los menores de 18 años, ¿no? Por lo tanto, ha cambiado radicalmente la situación, radicalmente, y sin embargo no hay la misma proporción, al contrario. Pero además, simultáneamente, hay que tener en cuenta una cosa, tenemos 10.000 presos. Somos el país de América Latina con la mayor cantidad de presos por habitantes. Superamos a Chile. Por lo tanto, no es cierto que no se lleva a la gente presa, no es cierto que no se la procesa. Es un proceso, es un mecanismo mucho más complejo y lo peor que hay en materia de seguridad es autoexplicarse los problemas. Yo, por un instante, estuve del otro lado, por una pavada, te digo, en realidad, un gran dolor de cabeza, sacar todos los documentos, la bronca, la impotencia, todo eso. Dolor corporal, supongo, cuando se enfrió después. Eso es... Se cayó en el piso con el chorro, ¿no? Nos caímos con el piso, sí. Y me voló la billetera y vino el otro y se fueron con una moto. Ahora, usted en un fragmento de la columna escribe esto. Lo confieso, en el momento del robo, si hubiera podido, si hubiera contado con los elementos necesarios, hubiera estado en la comisaría pero como acusado. Es el pequeño y feroz enano que llevamos adentro. Espero seguir llevándolo. Me indignan los sociólogos de la resignación y la explicación. Si fuera por ellos la cándida niñita de 14 años que asesinó a un taxista porque estaba nervioso o le pegó un tiro en el pecho a una vecina y valió a otro taxista,
le corresponde un tratado de explicaciones sociales y culturales y alguna pena menor. Y sigue en este sentido. Ahora, la elección ya se definió. Si esto le hubiera ocurrido en plena campaña electoral, ¿escribía lo mismo? Posiblemente no, te lo confieso, posiblemente no. Las campañas electorales te limitan muchísimo el pensamiento, a todos nos limitan. Te hacen, es decir, yo lo veo en La Tertulia, el programa que participo desde hace 10 años, se aproximan las campañas electorales y nos ponemos todos propagandistas, pero si seguimos todos así durante 5 años, este país va a tener un empobrecimiento cultural e ideal impresionante. Hay que tener capacidad de reflexión. Entonces, lo confieso, posiblemente hubiera sido mucho más medido, pero se terminó. Ahora hay que encarar el futuro, y en el futuro hay que ser más exigente. Y yo te digo, es cierto que todos llevamos un pequeño enano al cual cada uno le puede agregar lo que quiera agregarle, le puede agregar un pequeño enano fascista. Yo te voy a decir que en mi juventud, cuando era militante de la Juventud Comunista y del Partido Comunista, yo pensaba que si llegábamos al poder el tema de la delincuencia se iba a resolver de manera muy violenta y muy rápida. Porque así pasó después de todas las revoluciones. ¿Está? Es decir, ¿por qué voy a mentir? En Cuba, en China. Absolutamente. En Cuba la mayoría de los actos represivos más duros fueron contra los proxenetas y contra los dueños de los garitos y todo eso. Por lo tanto, ¿para qué voy a mentir? Y además tenía parte de la épica de la revolución, era esa. En Rusia, después de una guerra devastadora, hay algunos libros, algunas novelas donde el tratamiento de la delincuencia era feroz. Entonces, digamos que yo evolucioné o cambié, cada uno lo interpretará como le parezca, pero era así. Ahora, que después pasamos al sentido contrario, correcto. ¿En qué sentido? Es bueno que la izquierda haya hecho una reflexión mucho menos represiva, mucho menos. Es muy bueno que para la izquierda uruguaya le cuesten todos los temas de la seguridad. Es parte de su aprendizaje democrático, muy importante eso. Pero también es cierto que a veces nos pasamos para el otro lado. Es decir, no hay solución al problema de la seguridad explicando sociológicamente sus causas. Y usted en estos 5 años, en el próximo quinquenio, va a hacer un seguimiento del tema de seguridad. Absolutamente, lo he hecho, te quiero decir que yo que apoyé todos los cambios que, en algunas áreas de gobierno yo he sido muy crítico, pero muy crítico, en la educación, en la gestión en algunos aspectos, y no me siento para nada violando ningún código de apoyo y de participación de izquierda, al contrario, me parece que el día que la izquierda pierda su sentido crítico y autocrítico, lo primero que le pasa no es el peligro de perder las elecciones, es el peligro de dejar de ser de izquierda. En octubre, a la hora de pensar en el plebiscito, ¿votó por el sí a la baja o no? Sí, ¿no? Eso, a ver, lo voy a decir de la manera más egoísta. Bajar la edad de imputabilidad no cambia nada, empeora. No es por un problema de que se contradice con esto que yo pienso, que hay que mejorar los factores de seguridad, lo voté con absoluta convicción. No hay ningún ejemplo que haya mejorado eso. ¿Pero puso la papeleta del sí? Sí, absolutamente. No, del sí que. No, voté en contra. Por eso, me estaba sorprendiendo. No, voté absolutamente en contra. No puso la papeleta. Hice campaña, estoy convencido. Estoy convencido por los dos motivos. Primero, porque no resolvía nada. Era simplemente un artilugio frente a la inseguridad que existe. No es una sensación térmica, lo he discutido muchas veces. Incluso apoyando todo lo que ha hecho, digamos, la gestión del Ministerio de Modernización, que no es la misma la del primer gobierno que la del segundo gobierno. Lo quiero decir también, porque ya que pasamos las elecciones, en el segundo gobierno hubo una mucho mayor preocupación por los temas de seguridad. Y se ve reflejado en muchas cosas. Todavía, y eso hay que reconocerlo, no se ve reflejado en los resultados. Todavía tenemos un nivel de hurtos y rapiñas, que son, no de asesinatos, de hurtos y rapiñas que son un cambio. Y yo apoyo totalmente el compromiso que asumió Tabaré Vázquez en cuanto que hay que detener el crecimiento y después comenzar un proceso de caída de los hurtos y rapiñas. Eso sería un cambio, yo te diría histórico, porque iría en contra de la tendencia que se da en toda América Latina, donde efectivamente el fenómeno es terrible. Pero además, te quiero señalar un aspecto que me parece clave. Uno de los grandes cambios que ha habido en América Latina negativo
el mayor peligro para la democracia y para la política en América Latina es el narcotráfico. El narcotráfico influye en el tema de la inseguridad de manera muy importante. Fíjate, esta banda de sicarios que mataba por 3.500 pesos, le pagaban con 50 dosis de pasta base. Estaba absolutamente vinculado al tema del ajuste del mercado de la pasta base. 3.500 pesos por una vida. En Uruguay eso es un cambio histórico que hay que registrar y combatir de manera feroz. Y después, la política también. Cuando vos movés miles de millones de dólares, estás hablando de un peligro que va mucho más allá de lo episódico. Es un peligro estructural, es un peligro sistémico. Te voy a contar una pequeña anécdota, de paso un aviso sobre mi novela. Yo escribí la novela sobre ficción totales. El primer capo de la droga que matan, que ajustician las integrantes de la Orquesta Rosa, era Popeye. Popeye es el sicario de Pablo Escobar. Pero además estaba preso. Lo liberaron hace poco. Estaba preso. Cuando yo escribí la novela, lo puse como que lo habían liberado. Parecía imposible. Era ficción pura. Ajá. ¿Está claro? Y se hizo realidad. No, lo liberaron. Sí. Lo liberaron. Está vivito y coleando. ¿Sabes cuántos asesinatos indirectos tiene? 3.000. 290 realizados por él. Mató a la novia, mató al amigo. A ver, lo que podía matar por orden de Escobar lo mató. Está libre. Pero vos dirás, bueno, sí, pactó, influyó. Pero a ver, ¿hay algo más monstruoso que eso y el asesinato de 43 estudiantes de la manera que fueron muertos en México? A ver, todo lo que escribas en ficción o en realidad sobre el narcotráfico, que tiene en América Latina su centro, hoy el centro del narcotráfico se ha desplazado hacia América Latina por la proximidad geográfica que tiene con los Estados Unidos. Todo lo que escribas no supera la vida misma. No, la vida te supera ampliamente, sí. Ampliamente. Valentí, hablando del futuro político del país, ¿en qué momento de su carrera llega Tabaré Vázquez a esta tercera presidencia del Frente y segunda suya? Va a asumir con 75 años. ¿Cómo lo ve? Yo lo vi muy bien. Te diría que incluso las veces que he estado con él, lo veo con mucha fuerza, con mucha energía. Además lo vi en momentos complicados, cuando las encuestas nos daban mal. Por lo tanto uno podría decir, bueno, viste, esas cosas... Acá flaqueó, acá... Ahí está, esas cosas, los seres humanos tenemos una línea de comportamiento, pero las pruebas hacen picos, para arriba o para abajo. Estábamos en el peor momento. Y Tabaré Vázquez siguió hacia adelante, tanto en el mensaje, que nadie le creía, como en la actitud. No cambió un ápice el plan, se recorrió 5 veces el país. Yo lo escuché en el discurso en la Rural del Prado, haciendo un relato de cifras y de estadísticas y de informaciones impresionantes. Yo lo veo desde el punto de vista intelectual impecable, así. Y te lo voy a decir también, mirá que corrieron cada rumor y cada golazo en la campaña electoral de novela también. ¿Cuáles? De todo tipo, de todo tipo. ¿Pero todo, sobre temas de salud? Sí, sobre temas de salud. Todos desinteresados, todos conmovidos por la preocupación. Bueno, de eso te Siempre cuando un candidato es veterano circulan rumores así. Bueno, yo recuerdo en la época de Jorge Valle, decían, no va a completar su presidencia, va a asumir con 72 si gana, está mal de salud. Y mira, tiene 87 y está impecable. El poder, yo estuve con Mujica el lunes de noche en esa actividad que se hace para la prensa, sí. Que digamos, el poder rejuvenece. ¿Qué quiere que te diga? En Uruguay sí. No tengas duda. Jorge Valle dijo que estaba en la estación Carnelli. Estaba en el kilómetro 329. Le quedaba un montón. Un montón, y ojalá le siga quedando. Sí. Te quiero decir, el poder rejuvenece. Y eso que tiene tensiones enormes, pero el Uruguay... Desgaste mental, físico. Total. Pero yo lo veo a Tabaré Vázquez en un excelente momento. Además, lo veo con un manejo de su experiencia sobre el gobierno, sobre el poder, muy interesante, muy interesante. Y ha dado manifestaciones que me parecen particularmente significativas. A ver,
en 48 horas decidió el gabinete. A mí me parece que además del valor concreto... No dejó espacio para nada, para polémicas, especulaciones. Bueno, tiene un valor simbólico. Y en política los valores simbólicos son muy, muy grandes. ¿Ahí quiso evitar presiones, Vázquez? Yo no puedo interpretar, las evitó. Es decir, no puedo interpretar si lo quiso o no lo quiso, porque las evitó, Sí. las evitó. Capaz que después ha provocado pataletas y calenturas, pero... Las provocó también. Claro, pero presiones salieron, no tuvo. Personas del Frente Amplio, vos sabés, a opinar en todos los medios. Sí, sí, y sectores que se sienten olvidados. No tengo duda. Como la vertiente, por ejemplo, que no aparece en el gabinete futuro. Quedan todavía cargos, pero en el futuro gabinete y en cargos como la OPP y lo que nombró Vázquez, no aparece la vertiente, no hay representación. Bueno, hay varios sectores, ¿no? Sí, hay varios, sentido. pero ese es muy significativo. Y también liquidó con una idea que es de la cuotificación por sector político. Hay de todos los sectores, la mayoría son independientes. Y una de las grandes acusaciones contra estas designaciones es que son del riñón de Tabaré Vázquez, discúlpame, o de extrema confianza de Tabaré Vázquez. ¿Y por qué vos vas a poner ministros que no son de tu extrema confianza? Digo, pero ¿a quién se le ocurre? El mecanismo ese fue el que le ha dado pésimos resultados al Uruguay. Pésimos. Sí, no, y hay otros que no son de extrema confianza, pero también marcan una continuidad. Fernández Huidobro no es de extrema confianza de Vázquez, pero sí ahí al frente del Ministerio de Defensa. Sí, es un sector que a la izquierda le cuesta muchísimo, muy polémico, hay que asumirlo, muy complejo, hay que asumirlo. Y bueno, nunca escuché las explicaciones, digo, la designación del gabinete de su conjunto hay que tomarla como tal. Yo creo que es un gabinete muy potente, con mucha fuerza, con mucha capacidad de iniciativa. Ahora, está bien que no hubo cuotificación exacta, pero sí hay sectores que tienen su peso, y Vázquez tiene un compromiso con sectores fuertes y votados, como por ejemplo el MPP, que está bien representado en el gabinete. Y ahora en el Parlamento también va a ser apabullante lo del espacio 609, ¿no? En el Senado y en diputados. ¿Cómo analiza este giro a la izquierda que hubo en el Parlamento? Yo cuestiono el tema de giro a la izquierda. El giro a la izquierda se hubiera dado con el presidente del MPP, ¿o no? ¿No es un poco más importante y fuerte el hecho de tener... un ejecutivo? No, el ejecutivo no, el presidente. Es decir, estamos en un gobierno presidido por el presidente del MPP con una gran cantidad de ministros y subsecretarios del MPP, y sin embargo no se dio... Eso está claro, yo le hablo del Parlamento, porque en senadores y diputados, más allá de la gran votación del MPP y de esos 6 senadores y 24 diputados, está la 711 de Sendic, con 2 senadores, Constanza Moreira, que entró como senadora. Cada uno tiene su perfil. Pero hay un grupo corrido a la izquierda, y el Frente Liber Sereñi perdió representantes. Sí, pero... eso se va a sentir... Vuelvo al origen. Estamos hablando del supuesto giro a la izquierda. Yo quiero ver qué posición adopta cada sector en concreto. El propio Carámbula, que no es comunista, pero va a tener que responder al Partido Comunista, porque entró por la pero yo quiero ver, digamos, cómo se expresa esto en cada sector. Es probable que se exprese como tú decís, pero lo quiero ver. Lo quiero ver en todos los aspectos. Incluido, hay una posibilidad concreta que va a ser en torno a la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Entonces, el otro aspecto importante es que si hubiera habido una fuerte tendencia del giro a la izquierda, se hubiera producido durante la presidencia de José Mujica, donde tenían una amplia representación parlamentaria, muy amplia, donde además el presidente de la República, nada menos, era de su sector, y sin embargo, ¿cuál es el tono dominante de lo que sucedió en estos 5 años en el gobierno del Frente Amplio? Un proyecto de país que es compartido por todos, con pequeñas diferencias, con pequeñas matices, es compartido por todos. Sí, lo de los matices se expresó en ese equipo económico en la sombra que tenía Mujica, ¿no? Yo la verdad es que me cuesta decir, un equipo económico es un equipo que tiene toda una política económica, y del otro lado no había una política económica, fueron fricciones sobre determinados temas. Y yo creo que el día que en la izquierda no se discuta de la política económica y que todos estemos alineados, entre comillas, técnicamente con una política económica, vamos mal. Es decir, yo creo que hay que evitar tensiones, que hay que evitar problemas, que en la política económica, si te va mal en la política económica, te va mal en el gobierno. No hay ningún gobierno
que le ha ido bien si le va mal en la política económica. Ninguno, de ningún signo. Mucho más si es de izquierda. Si es de izquierda un gobierno y fracasa en la política económica, se va al tacho. Entonces, política económica, que para mí es política económica y social, porque creo que es indivisible. La política económica sirve en la medida en que resuelve los problemas sociales. La charla de la conferencia de Astori en ADM fue en ese sentido terminante. Es decir, los equilibrios macroeconómicos no son el fin, están al servicio del trabajo, del empleo, de la producción, pero sobre todo además de la mejora de las condiciones de vida y de calidad de vida de los ciudadanos. Ese énfasis, que además tiene una característica, no lo hacemos por piedad. Piedad tiene todo el mundo. Yo no voy a decir que la izquierda tiene el monopolio de la piedad. ¿Por qué? Lo que tiene es una visión de que las políticas económicas tienen que estar al servicio de esa mejoría. Es más, tiene una visión todavía mucho más radical. El Uruguay progresó durante 10 años porque mejoró las condiciones sociales. El Uruguay fue uno de los 4 países en el mundo que siguió creciendo durante el periodo del 2008-2009 porque había creado condiciones internas para absorber el impacto negativo externo. No se puede disociar el crecimiento del país de lo que ha sido la política redistributiva del país. Es parte esencial, que es la contradicción más profunda que tenemos con la derecha, que siempre pensó y actuó de manera diferente. ¿Piensa Valenti que esa importante cantidad de representantes volcados a la izquierda en el frente pueden ser un obstáculo para Danilo Astori? No lo pienso. Digo, va a haber que negociar, va a haber que conversar, pero vamos a entender, claro, tenemos un programa que... en algunas cosas no se lo van a hacer fácil, ahí en el Parlamento. No fueron fáciles tampoco en este gobierno ni en el gobierno anterior. Acordate que en el gobierno anterior, con una correlación, estoy hablando el de Tabaré Vázquez, sobre un tema casi renuncia el equipo económico entero. Claro, sí. Así que nunca tema es de la fácil. educación. Claro, nunca es fácil. No somos. Y después está el famoso tema del TLC, que se lo trancaron también. Sí, pero te digo, nunca es fácil. Y yo prefiero tener una visión compleja a tener una visión idílica de los procesos. Porque cuando uno está en un frente que representa el 50% del país en la elección, 53% desde el punto de vista de la votación de Tabaré Vázquez, ¿no? Y representa la diversidad social, cultural, ideológica y política, tiene que partir de la base de que va a tener que negociar, que va a tener que discutir, que va a tener que elaborar. Pero no todos son cifras, no todos son números, no todos son porcentaje. Hay problemas de ideas, hay problemas de claridad en el rumbo, hay problemas de forma de gestión. Una de las cosas que se instaló en la campaña electoral es que la gestión era una especie de elemento neutro, profesional. No es cierto. Hoy, para la izquierda uruguaya, el desafío ideológico y político más importante es la gestión. Es transformar las mayorías ciudadanas en resultados. Y los resultados se obtienen a través de la gestión. La gestión es política. Y ese elemento para nosotros nos va a llevar dificultades también adentro nuestro. Ni el FLS es un bloque, ni el MPP es un bloque. Cada uno tiene también su propia realidad. Ahora, nos acusaron durante 20 años de ser una colcha de retazos. Ahora nos acusan del brazo de yeso. Que se pongan de acuerdo, porque la colcha de retazo no servía para gobernar. El brazo de yeso es la expresión de que discutimos, negociamos y gobernamos, porque si no, no podés gobernar, y que nosotros, a diferencia de la unión entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, nunca hicimos como en la crisis del 2002, 2003, 2004, que el Partido Nacional desembarcó del gobierno de Jorge Valle en el momento más duro, más dramático, y lo dejó solo. Días atrás Astori me decía que, si bien está feliz por el tercer triunfo del Frente Amplio, quedó ahí con un sabor agridulce por la baja votación del Frente Liber Sereñi. Él considera que el Frente Liber Sereñi votó por debajo de sus expectativas. ¿Por qué? Bueno, primero porque Danilo Astori es muy ambicioso en materia política y está muy bien. Eso lo ha hecho el personaje político que es. ¿Y por qué no votaron como esperaban? No, yo te voy a decir mi opinión sobre eso. Yo no me quedé tan desconforme y te lo explico.
por dos motivos. El primero porque nosotros una parte fundamental de la campaña no la pudimos hacer. ¿Por? Claro. Y porque cuando vos tenés 43%, 42% de intención de voto, el choque interno entre la izquierda, el debate interno de la izquierda es muy difícil de dar. ¿Está claro? Es decir, ponerse a discutir, vote la coherencia de una política económica, implicaba riesgos políticos en la campaña muy, muy negativos. Y eso no se pudo hacer, y estuvo muy bien no hacerlo, porque los resultados lo demuestran. Pero te puedo asegurar que hubiera ubicado un centro del debate dentro de la izquierda sobre el tema de la política económica. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos escuchaste en los 2 meses previos a las elecciones algún grupo del Frente Amplio, algún dirigente del Frente Amplio que hablara sobre la política económica de manera crítica? ¿Escuchaste uno? No. No. Sin embargo, los escuchaste a lo largo de los 4 años y medio previos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces... Cuando había pulseadas ahí internas. está. Entonces, digamos que la parte positiva tuvimos que desparramarla entre todos y ponerla al servicio de todos, y estuvo muy bien. Los méritos fueron compartidos. Y estuvo entre muy todos. bien, estuvo muy bien. Porque en realidad, vamos a decir, se pudo aplicar porque Mujica fue parte esencial de ese proceso. Si Mujica hubiera decidido otra cosa, no se aplicaba, aunque tuviéramos el Ministerio de Economía. Eso es fundamental. No estoy diciendo un gesto generoso y unitario. Estoy diciendo la verdad, la pura y cruda verdad. Ahora, era un tema polémico que nos hubiera venido muy bien para crear determinadas... en las elecciones, lo que uno trata, si yo aprendí algo en todos estos años de hacer campañas electorales, es de fijar las líneas de alternativa. Cuando la izquierda logró en el país que la línea alternativa fuera la verdadera, las encuestadoras no lo registraron, pero la sociedad lo registró. Es decir, cuando logró que la línea de alternativa era la continuidad de la política económica, la continuidad de la política social, la marcha del país en general, aún teniendo problemas de seguridad y educación, ese era el tema central, ahí cambió la tendencia electoral. No es cierto que las encuestadoras se equivocaron en todo. El 25 de agosto los datos que teníamos de múltiples fuentes eran malos. Eran malos. Lo que no hicieron las encuestadoras y están obligadas a hacer es a registrar los cambios. Había 12 o 13% de indecisos. Lo que pasa es que la mayoría de esos indecisos eran potencialmente votantes de izquierda. Eso no lo registraron y digamos que uno, acompañando la campaña a partir de allí, los actos en el interior, los grupos motivacionales, empezó a verse que había cambiado eso. Entonces, yo te quiero decir que si nosotros hubiéramos logrado trazar la alternativa en la interna del Frente Amplio sobre el tema económico, hubiéramos debilitado la alternativa con los partidos tradicionales, pero hubiéramos mejorado nuestra posición. No lo hicimos, estuvimos muy bien, muy bien. Después, estaba Mujica. Mujica es un personaje con una capacidad de comunicación, de impacto en determinados sectores de la sociedad, impresionante. Emergieron fenómenos nuevos. Y después nosotros tenemos nuestros propios problemas. A ver, ¿dónde votó mal el FLS? En Montevideo. Votó muy bien en el resto del país, muy bien. Somos la segunda fuerza. A ver, votamos poco, votamos 200.000 votos. Menos de lo que esperaba Astori. Sí, pero 200.000 votos, sí, yo no tengo duda. Yo también puedo decir que esperaba. Y perdieron representación parlamentaria. Claro, o sea, en los hechos perdieron representación parlamentaria. Dos senadores y un diputado. Eso es lo que perdimos. Bueno, porque el otro senador, que es Astori, es porque es vicepresidente. Sí, claro. Entonces, perdimos eso. Es cierto, es cierto. Y hay que asumirlo críticamente. El otro problema que tenemos es una baja inserción territorial en Montevideo, en la zona metropolitana. No en Canelones. En Canelones votamos relativamente bien. Valenti, acá estuvo Claudio Invernizzi, responsable de la campaña publicitaria del Frente, y dijo que en el transcurso de la campaña alguien lo quiso sacar. Y él dijo, hay gente que se confunde, que se creen que son publicistas, y él sabe que operaron para sacarlo, pero Vázquez decidió que él siguiera en la conducción de la campaña. ¿Usted se sintió aludido? No lo vi, pero para nada. Además, ¿querés que te diga una cosa? Es bastante público que yo algo tuve que ver en la fase final de la campaña. Nada podía cambiar si no era desde la política. Lo que cambió fue desde la política. No cambió desde la publicidad.
Porque además la publicidad en esa etapa ya estaba tan diseñada, tenían tan, digamos, definidos los perfiles, que hacer un cambio en ese sentido hubiera sido absolutamente negativo. Yo jamás hubiera propuesto un cambio publicitario, jamás lo hubiera hecho. A mí me parece que lo más importante fueron los hechos políticos. Y ahí es donde tenía que poner el acento a la izquierda, no en los cambios publicitarios. Ponerlo en los cambios publicitarios era aceptar el desafío de que era una batalla publicitaria en lo fundamental, y no lo era, nunca lo es. Pero en este caso, peor todavía, nosotros teníamos que poner una alternativa, elegir entre una buena campaña publicitaria o un buen presidente. Y lo logramos hacer. Y la gente eligió por un buen presidente, porque la campaña de Lacalle fue una excelente campaña. La campaña de Lacalle se propuso un objetivo que lo logró en las internas, que descolocó a algunos sectores de los partidos tradicionales, por ejemplo, sectores del Partido Colorado, sin haber cambiado la tendencia fundamental. Es decir, un crecimiento del 2% entre una elección y la otra a costa del Partido Colorado es un retroceso, no es un cambio positivo para el bloque. Pero yo te diría que el eje tenía que ser político, y eso no se lograba a través de la publicidad, no se lograba. Y por lo tanto, no me siento para nada. Yo nunca, más allá de mis opiniones, que las tengo, ahora somos todos positivos, me parece muy bien que todos festejemos, todos contribuimos al triunfo. Bueno, que cada uno se ponga las medallas que le parezca, me parece absolutamente correcto. Ahora, tengo una cosa clara, tiene que haber una correspondencia entre la política y la publicidad, muy clara, muy definida, y yo nunca hice campañas electorales desde la publicidad, las hice desde la política. ¿Quién es el mejor candidato para la Intendencia de Montevideo? El que tenga más experiencia. Montevideo tiene una doble... es una excelente pregunta. El problema es de dónde la contesto. Si la contesto desde el ángulo del poder, de la distribución de fuerza, de los equilibrios, de cómo votó la gente, es una cosa. Si yo la contesto desde lo que a mí me interesa, pero me interesa como ciudadano, te lo digo claramente, que yo vivo en esta ciudad, la quiero, es una ciudad maravillosa, es única. Todo lo que uno se puede proponer, porque este país esta ciudad durante muchas décadas, muchas más, es una ciudad que construyó una estructura sensacional, difícilmente comparable con otra en América Latina. Entonces, yo como habitante de Montevideo tiene que ser alguien que tenga experiencia de gestión, que nos dé garantía de 5 años, donde Montevideo está a la altura del Uruguay. Donde Montevideo está... Yo no quiero pruebas. No hay un país de primera, y podemos ser un país de primera, no por $20.000 de PBI solamente per cápita, que es ya un salto histórico, si pensás que hace 10 años nuestro PBI no llegaba a $5.000. ¿Va a impulsar a Richard Reed? No, Richard Reed es uno de los candidatos que está... Es alguien que ha tenido, un papel muy importante y un perfil muy importante. Yo voy a apoyar al que apoye el FLS, yo digo, al menos esa actitud orgánica me la permito. Después lo demás opino, sobre todo, y me parece que es el mecanismo que existe hoy en la izquierda uruguaya. Pero la semana que viene vamos a tener casi seguramente una definición, y creo que va a ser una definición de todo el FLS. Y va a ser una definición de todo el FLS, ¿no? Muchas gracias por visitarnos, Esteban. No, gracias Valenti. a ustedes, muy interesante. Este es el futuro, no tenga duda. Es decir, apuntaron bien. Dentro de 5 años, esta es la televisión. Muchas gracias. No solo ustedes, voy a tratar de competir. Ya ayer hablábamos de que se viene el Espectador TV. No sé si usted va a seguir, pero se viene también. Sí. No, yo voy a tratar con Wipress TV. Con Wipress TV también. Sí, bueno. sí, está claro, una cosa absolutamente informativa. Muchas gracias, Esteban. Que pase bien.